Bienvenidos amigos. Al realizar el vídeo de cuánto costaba un carro de combate, muchos de vosotros respondisteis en los comentarios, de manera correcta, que la equivalencia en el precio de un vehículo no correspondía directamente a la construcción de otro. Y así es, la posibilidad de fabricación y de los materiales necesarios para ello son más relevantes que sus equivalencias entre valores y entre naciones. En otros comentarios, percibí que la información sobre los recursos de que disponía Alemania, principalmente en combustible y acero, era poca o en algunos casos incorrecta. Así que en este vídeo veremos la situación de la disponibilidad de combustibles, de acero y de la capacidad industrial de Alemania durante el periodo del conflicto, aprovechando la oportunidad para interpretar si los recursos fueron un motivo directo de la derrota final de Alemania, finalizando con algunos datos de la capacidad industrial alemana y el posible enfoque erróneo del conflicto como uno de los motivos de su derrota. Los derivados del petróleo utilizados fueron varios, desde aceite mineral, gasolina, diésel, el diésel empleado por la marina o combustible de aviación. En los números totales que veremos están incluidos todos estos subproductos, además de varios lubricantes empleados por los distintos tipos de motores. Para simplificar, nombraré a todos ellos como combustible, diferenciando apenas el combustible sintético producido por Alemania. En 1939, Alemania producía 741.000 toneladas de combustible, 2.200.000 toneladas de combustible sintético. Eran importadas algo más de 5 millones de toneladas, disponiendo un total de 8.200.000 toneladas de combustibles en todas sus variantes. Como veréis, la cantidad total supera la suma de la producción y de la importación. Esto es debido a la incautación de combustible de las zonas ocupadas por Alemania. En este año no se especifica el consumo total de combustible de las Fuerzas Armadas alemanas. En 1940, la producción aumentaba a más de 1 millón de toneladas, y la producción de combustible sintético era de más de 1 millón de toneladas en comparación al año anterior. Ya en pleno conflicto, la importación cayó hasta poco más de 2 millones de toneladas, disponiendo de una cantidad total de combustibles de 7.600.000. El consumo de ese año de las Fuerzas Armadas fue de 5.800.000 toneladas. En 1941 se produjo 900.000 toneladas en Alemania. El combustible sintético continuaba aumentando hasta superar los 4 millones. 2.800.000 toneladas fueron importadas. En 1941 la disponibilidad de combustible fue de 10 millones de toneladas. El consumo algo superior a los 7 millones. En 1942 el combustible propio caía a 742.000 toneladas. La producción de combustible sintético aumentaba hasta casi 5 millones. Fueron importados 2,3 millones, con una disponibilidad total de 9 millones y medio de toneladas. El consumo fue de casi 6 millones y medio. En 1943, la producción fue de poco más de 700.000 toneladas. El combustible sintético, tan necesario para continuar el conflicto, aumentaba hasta cerca de 6 millones. Las toneladas importadas fueron de 2,8 millones, totalizando algo más de 11 millones de toneladas, siendo el consumo de casi 7 millones. Y en 1944, la producción propia de combustibles se mantenía estable a las 700.000 toneladas. Por causa de los bombarderos aliados, por primera vez la producción de combustible sintético caía, en este caso en casi 2 millones respecto al año anterior. Tras la pérdida de combustible importado de los países aliados, el combustible extranjero cayó a menos de 1 millón, totalizando casi 7 millones de toneladas. En este año no se especifica el combustible consumido. Vamos a ver estos números de manera más resumida y simples de ver. Ahora podemos ver la cantidad disponible en Alemania cada año y el consumo necesitado por las Fuerzas Armadas. Como vemos, en todos los años las toneladas totales superaban al consumo hasta 1943. Aunque es importante destacar que esta cantidad total, aunque superior, era una cantidad muy estrecha, y en la mayoría de los casos era necesaria la incautación de combustible para poder alcanzar unas cifras razonables para continuar en el conflicto. Además, tenemos que tener en cuenta las diversas razones de pérdida de combustible en los diversos frentes. También el octanaje del combustible alemán era algo inferior al de los países aliados, escogiendo poder producir mayor cantidad en contra de su calidad,
lo que repercutía en el rendimiento de los motores. A pesar del estrecho margen de combustible, Alemania consiguió abastecer a sus fuerzas armadas con cierta solvencia hasta 1943, el año con mayor disponibilidad de combustible. Aunque en 1943 las primeras consecuencias de la escasez se hacían visibles, reduciendo el consumo en las escuelas de formación de nuevos tanquistas y de los nuevos pilotos de la aviación, y por lo tanto en la calidad de su formación. En 1944, aunque no sabemos el consumo, parece bastante evidente que el margen necesario era inferior a la necesidad, resultando en una verdadera falta de combustible. Esto fue especialmente grave a partir de la segunda mitad de 1944. En septiembre ya no se disponía del combustible procedente de los tan necesarios campos petrolíferos de Rumanía. Bien conocida es la falta de combustible, ahora sí real, durante la ofensiva de las Ardenas. De momento, vamos a quedarnos con que en 1943 fue el mejor año en cuanto a combustible se refiere de Alemania, por lo menos en la cantidad total disponible. En breve veremos más datos del año 1943. A continuación, vamos a ver lo referente al mineral de hierro, necesario para la producción de acero y que podía repercutir en la industria bélica alemana. Alemania producía por sí propia el 42% del mineral de hierro disponible. El 38% era importado desde Suecia y el 20% era extraído de los países ocupados, principalmente de Francia y Bélgica. Para no sobrecargar excesivamente con números, resumo por año la producción total en millones de toneladas de los vehículos militares producidos. En estos números se incluyen desde motocicletas, camiones, artillería autopropulsada, semiorugas de varios tipos e incluso los propios tanques. Las cantidades de carbón, aluminio y acero fueron en aumento desde el inicio del conflicto, empezando a decaer ligeramente apenas en 1944. Aunque de una manera muy resumida, compacta y simple, creo que la cantidad de toneladas de vehículos terrestres producidos muestra que la capacidad industrial y las materias primas necesarias no fue un problema serio para Alemania en ningún momento del conflicto. Por otra parte, es interesante ver la media del peso de cada unidad construida, ya que un mayor número total podría significar una mayor producción de pequeños vehículos, en detrimento de los más pesados y necesarios. Algo así parece indicar la caída en el peso medio de 1940 a 1942, con un ligero retroceso en el peso medio de vehículos fabricados. Pero si nos fijamos en los años de 1943 y 1944, los más delicados para Alemania, la producción no solo aumentó de manera muy destacada en comparación a los años anteriores, sino que además el peso medio de los vehículos aumentó. Señal que la industria alemana, las materias primas como el acero y la mano de obra estaban entre aspas, saludables. Este gran aumento en la producción puede deberse al nombramiento de Albert Speer como ministro de Armamento, y en especial al cambio de cómo encarar el conflicto, y uno de los motivos de la derrota de Alemania, como veremos en breve. Vamos a quedarnos con el dato de que nuevamente, en el año de 1943, las materias primas y la industria alemana estaban en buenas condiciones, así como dentro de las constantes dificultades de combustible. Hasta el año de 1943, las necesidades de Alemania estaban cubiertas. Teniendo las cantidades de combustible y materias primas dentro de lo necesario, vamos a ver los resultados militares de Alemania hasta 1943. La ofensiva inicial de la Operación Barbarroja fue infructífera, teniendo en cuenta que el plan era derrotar a la Unión Soviética ese mismo año. La segunda ofensiva contra la URSS en el verano de 1942 también fue insuficiente. Para 1943, la batalla del Atlántico empezaba a balancearse hacia el bando aliado. El Afrika Korps sería expulsado de su aventura africana. Resaltar que la falta de combustible de las tropas de Rommel no fue la falta de existencias, sino la imposibilidad de trasladar las cantidades necesarias hasta el continente africano, y una vez allí, de ser transportado hasta el frente. La gran ofensiva del saliente de Kursk de 1943 también fracasó. La superioridad aérea de que gozó Alemania sobre Europa también empezaba a decaer a favor de los aliados. Y además, las tropas aliadas desembarcaban en Sicilia y abrían el nuevo frente italiano, desgastando así aún más a las tropas alemanas. Respondiendo a la pregunta del vídeo y viendo los resultados militares hasta 1943, parece claro que a pesar de las limitaciones, principalmente de combustible, Alemania no perdió por falta de recursos, y sí, por sus acciones militares.
Para finalizar, vamos a ver el que para mí fue uno de los motivos de la derrota alemana. El plan principal del canciller alemán contra la Unión Soviética era que sería como darle una patada a la puerta y que ésta caería rápidamente y por sí sola, y que ocurriría eso en pocos meses, en 1941. Cuando no fue derrotada en 1941 como previsto, las respuestas y objetivos iniciales empezaron a ser improvisados. Como vemos, la producción de vehículos de Alemania se incrementó enormemente hasta 1944, y a pesar de los constantes bombardeos estratégicos aliados. Cuando Alemania vio que la lucha contra la Unión Soviética sería larga y de desgaste, es cuando la industria empezó a prepararse para ello, queriendo recuperar los años anteriores de relativa poca producción. Alemania subestimó a la Unión Soviética. Probablemente el resultado no hubiera cambiado, pero ¿y si Alemania se hubiera preparado desde el inicio para una larga campaña? Produciendo los números de 1943 en adelante de combustible sintético y de armamento desde el inicio del conflicto. A pesar de las restricciones de combustible, Alemania cometió el error de subestimar al enemigo, y ello fue uno de los grandes motivos de la derrota. Subestimar a un rival, por muy débil que sea, es el mayor de los favores que se pueden realizar, y fue el motivo de su derrota por encima de la falta de recursos, o por lo menos, desde mi punto de vista. Dale like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.